Lárgate, sanguijuela. Me gritó mi madre. 3 semanas después, mi padre, ¿por qué nos bloquearon todo? Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Mateo, y hasta hace poco más de un año, mi vida parecía ir sobre ruedas, o al menos eso creía yo. Tenía 30 años, un buen trabajo como ingeniero en sistemas en una startup tecnológica que prometía comerse el mundo, y un departamentito modesto pero mío, donde la única voz que escuchaba era la de mis series favoritas. Pero como dicen por ahí, la vida te da sorpresas, y no siempre de las buenas. Un lunes gris, de esos que anuncian tormenta, nos llamaron a una junta urgente. Recorte masivo de personal, dijeron. La empresa, esa que iba a cambiar el futuro, había perdido a su inversionista principal. Y yo, junto con otros 200 cristianos, me encontré con una palmadita en la espalda y mis sueños metidos en una caja de cartón. Los primeros meses fueron un infierno de optimismo fingido. Algo saldrá pronto, me decía, mientras mi currículum acumulaba polvo en las bandejas de entrada de incontables empresas. Las entrevistas llegaban a cuentagotas, y las respuestas, cuando llegaban, eran siempre la misma cantaleta: nos encantó tu perfil, pero decidimos seguir con otro candidato. Mis ahorros se encogieron como pasitas al sol, y la sombra del desalojo empezó a bailar en las paredes de mi pequeño santuario. Al final, con el orgullo hecho trizas y el estómago vacío, tuve que tomar la decisión que más temía: volver a casa de mis padres. La casa de mi infancia, un departamento de interés social en una colonia popular de la Ciudad de México, se sentía más ajena que nunca. Mi cuarto de adolescente ahora era una especie de bodega llena de tiliches que mi madre, Isabel, se negaba a tirar. Me asignaron el cuarto de servicio, un cubículo húmedo y sin ventana que olía a cloro y a esperanzas perdidas. Mi padre, Ricardo, siempre fue un hombre de pocas palabras, de esos que prefieren la paz del silencio a cualquier confrontación. Su saludo fue un encogimiento de hombros y un pues ni modo, mijo, a veces así pasa. Pero con mi madre, Isabel, la cosa era diferente. Desde el primer día, supe que mi presencia era como una piedra en su zapato. Suspiraba cada vez que yo abría el refrigerador. Si me veía en el sillón buscando chamba en la laptop, soltaba un: esta casa no es hotel, Mateo, aquí todos tenemos que cooperar. Y cooperar, en su diccionario, significaba soportar su constante escrutinio y sus comentarios con filo de navaja. La tía Consuelo, hermana de mi madre y chismosa profesional del barrio, se volvió una visitante aún más frecuente. Las encontraba cuchicheando en la cocina, y cuando yo pasaba, el silencio se cortaba con tijeras, seguido de miradas que me taladraban la nuca. Pobrecita mi hermana, escuché una vez decir a Consuelo, tener que cargar con un hijo ya tan grande. Y luego estaban Javier, mi hermano menor, el niño de oro, y su insoportable prometida, Brenda. Javier, 2 años más chico, trabajaba en una financiera, o eso decía, y se pavoneaba como si fuera el dueño de la bolsa de valores. Brenda, su sombra rubia y con ínfulas de socialité, no perdía oportunidad para recordarme mi fracaso. «Ay, Mateíto», me dijo una tarde, con esa sonrisita que daban ganas de borrarle con un zape, mientras yo intentaba arreglar la impresora de mi madre, ¿no te da cosita estar así a tu edad, dependiendo de tus papis? Deberías aprender de mi Javi, él sí es un hombre de éxito. Javier, a su lado, inflaba el pecho y asentía, como perrito de tablero. Échale ganas, carnal, me dijo con una palmadita condescendiente, para que no seas una carga, va. Intenté contribuir. Arreglé la computadora de mi madre, que según ella tenía virus porque iba lenta. Optimicé la conexión a internet. Hacía los mandados. Incluso conseguí algunas chambitas freelance de diseño web, pagadas con cacahuates, pero que al menos me daban para mis gastos y para no sentirme tan inútil. Cuando le enseñé a mi madre la primera página que diseñé para una estética del rumbo, apenas la miró.
Para eso sirves, al menos, masculló, para estas cositas de las maquinitas. A ver cuando te consigues un trabajo de verdad, como tu hermano. Cada palabra era un pequeño alfiler directo al corazón. El nido al que había regresado se sentía más como una jaula. Los días en casa de mis padres se convirtieron en una lenta tortura china, una gota de humillación tras otra. Isabel, mi madre, parecía haber encontrado en mí el blanco perfecto para todas sus frustraciones acumuladas. Cualquier cosa era pretexto para compararme y restregarme en la cara mi supuesta inutilidad. El hijo de Chonita, la de la tienda, ya tiene coche propio y es menor que tú, Mateo, me soltaba mientras barría con furia el mismo pedazo de piso por 10ª vez. Y tú aquí, de arrimado. Nunca faltaba el aprende de tu hermano Javier, él sí sabe lo que es luchar por la vida. Javier, por supuesto, era el sol alrededor del cual giraba el universo de mi madre. Y yo, pues yo era el hoyo negro que amenazaba con absorber su luz. Recuerdo una tarde que, con mucho esfuerzo, había conseguido una entrevista online para un puesto de soporte técnico, nada del otro mundo, pero era una luz al final del túnel. Estaba en mi cuartucho, con la camisa que me quedaba menos peor, intentando concentrarme. Justo cuando iba a empezar la videollamada, el internet se cayó. Qué raro, pensé. Corrí a la sala y encontré a Javier muy quitado de la pena jugando en línea en la computadora principal. Oye, Javier, ¿moviste algo del módem? Se me fue el internet y tengo una entrevista, le dije con la angustia picándome la garganta. Él ni me volteó a ver. Yo no fui, carnal. Chance y es tu compuchafa, respondió con desdén. Cuando el internet regresó, 15 minutos después, la entrevista ya había terminado para mí. Nunca supe si fue casualidad o si Javier, con su habilidad para el sabotaje sutil, había metido su cuchara. Pero la duda me carcomía. La gota que casi derrama el vaso fue cuando Javier anunció, con bombo y platillo, que él y Brenda se casaban. Mi madre casi levita de la emoción. Tenemos que hacer una cena de compromiso inolvidable, mi rey, exclamó, abrazando a Javier como si hubiera ganado la lotería. A mí me tocó el papel de fantasma útil. Mateo, hijito, me dijo con una dulzura que no le conocía, tú nos ayudas a mover las mesas, ¿verdad? Y a servir los refrescos para que no andes estorbando por ahí cuando lleguen los invitados importantes. Tragué saliva y asentí. Claro, mamá. La noche de la dichosa cena fue un desfile de vanidades y comentarios ponzoñosos. Brenda, embutida en un vestido que seguramente costaba más que mi liquidación, no dejaba de mirarme por encima del hombro. En un momento, mientras yo rellenaba un platón de botanas, se acercó con su copita de vino y me dijo, en voz lo suficientemente alta para que su grupito de amigas escuchara, «Ay, Mateíto. Qué pena que vengas con esa ropita tan anticuada. Si quieres, luego te regalo algo de lo que Javi ya no usa, para que te veas más presentable». Las risitas de sus amigas fueron como vidrios molidos en mis oídos. Pero Javier no se quedó atrás. Durante el brindis, después de agradecer a todos por venir, se le ocurrió contar una anécdota divertida de nuestra adolescencia. La vez que intenté invitar a salir a la chica más popular de la secundaria y terminé con un refresco derramado encima y el apodo de Mateo el mojado por el resto del año. Qué tiempos aquellos, cuando mi hermanito todavía soñaba con algo más que arreglar computadoras, remató, mientras mi madre y la tía Consuelo soltaban carcajadas estridentes. El resto de los invitados sonreía con incomodidad. Yo sentí que la cara me ardía, una mezcla de vergüenza y una rabia fría que se me instaló en el pecho. Quería que me tragara la tierra. Esa noche, la sensación de no pertenecer, de ser un estorbo con patas, se volvió casi insoportable. El niño de oro brillaba con luz propia, y yo era la sombra que confirmaba su resplandor. La vida en esa casa se había vuelto un campo minado. Caminaba de puntitas, intentando ser invisible, pero siempre había algo que detonaba la furia de mi madre. El pretexto final, el que hizo estallar la bomba atómica, fue una tontería, una de esas estupideces cotidianas que en cualquier otra familia se resolvería con un regaño o una risa. Mi madre había dejado su monedero en la mesa de la cocina.
Al día siguiente, juraba y perjuraba que le faltaban 200 pesos. Y, por supuesto, el único culpable posible en su universo paralelo era yo. Mateo, gritó desde la sala con una voz que hubiera podido romper cristales. Fui con el corazón encogido, presintiendo la tormenta. ¿Dónde están mis 200 pesos? Los dejé aquí ayer y ahora no aparecen, seguro tú los agarraste, para tus porquerías. Mamá, yo no he tocado tu monedero, le dije, intentando mantener la calma, aunque por dentro temblaba. A lo mejor los usaste y no te acuerdas. No me quieras ver la cara de estúpida, bramó, con los ojos inyectados en sangre. Siempre has sido un aprovechado, un ratero y un parásito, ya me tienes harta. Mi padre, Ricardo, que estaba leyendo el periódico en un rincón, se encogió como un caracol en su concha. Murmuró algo ininteligible, un Isabel, por favor, pero la mirada fulminante de mi madre lo silenció al instante. Él agachó la cabeza y volvió a esconderse tras las noticias deportivas, dejando que la tormenta me cayera encima con toda su fuerza. Y entonces, la locura. Mi madre empezó a sacar mis pocas pertenencias del cuartucho de servicio, la ropa doblada en bolsas de supermercado, mi vieja laptop, los pocos libros que había podido rescatar. Con una fuerza que no le conocía, comenzó a aventar mis cosas al pasillo del edificio, justo frente a nuestra puerta. Y lárgate de mi casa, me gritaba, con la cara desencajada. No te quiero volver a ver, ve a robar y a vivir de gorra a otro lado. En ese preciso instante, como invocada por el escándalo, doña Remedios, la vecina del 3B y presidenta honoraria del comité de chismes del edificio, asomó la cabeza por su puerta. Sus ojillos curiosos brillaron con malicia al ver el espectáculo. Y para rematar la escena, como si el destino quisiera añadirle un toque de crueldad cinematográfica, llegaron Javier y Brenda, muy sonrientes, según ellos de visita sorpresa. La sonrisa de Javier se congeló un segundo al ver el cuadro, pero rápidamente se recompuso, adoptando una expresión de falsa preocupación. Brenda, en cambio, no pudo disimular una sonrisita de satisfacción y, con una rapidez que me heló la sangre, sacó su celular y empezó a grabar discretamente la escena, como si estuviera documentando la caída de un imperio. La tía Consuelo, que convenientemente había llegado unos minutos antes a tomar cafecito con mi madre, observaba todo desde el umbral de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión de severa aprobación. «Hiciste bien, mana», le dijo a mi madre en un susurro que escuché perfectamente. Ya era hora de que le pusieras un alto a este bueno para nada. Yo estaba paralizado, en shock. Las palabras de mi madre, la mirada de los vecinos, la burla implícita de mi hermano y su novia, todo se arremolinaba en mi cabeza. Pero en medio del caos, una extraña calma empezó a invadirme. Era como si, de repente, una venda se me hubiera caído de los ojos. Ya no había nada que perder. Con una lentitud deliberada, empecé a recoger mis bolsas del suelo, bajo la mirada atenta de mi improvisada audiencia. No dije una palabra. No derramé una lágrima. Solo sentía el eco de esa palabra, parásito, persiguiéndome como una jauría. Cuando levanté la última bolsa, crucé una mirada con Javier. En sus ojos no solo vi desprecio, vi también un atisbo de triunfo, y algo más, algo oscuro que en ese momento no supe descifrar, pero que se me quedó grabado, una especie de desesperación oculta bajo capas de arrogancia. Sin mirar atrás, salí del edificio, dejando atrás el único hogar que había conocido, convertido ahora en el escenario de mi mayor humillación. La puerta del edificio se cerró a mi espalda con un golpe seco, como el punto final a un capítulo miserable de mi vida. Me encontré en la calle, con un par de bolsas de supermercado como todo patrimonio y un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarme. La noche caía sobre la Ciudad de México, y yo no tenía a dónde ir. El aire frío me golpeaba la cara, trayéndome de golpe a la cruda realidad, estaba solo, desempleado y sin techo. Mi primer instinto fue llamar a Luis, mi mejor amigo desde la preparatoria. «Neta te corrió tu jefa, güey», me dijo con incredulidad cuando le conté, entre balbuceos, lo que había pasado. «No manches, qué poca. Vente pa, mi cantón, aquí te apañamos». Su pequeño departamento en la colonia Doctores,
apenas 2 cuartos y un baño compartido, se convirtió en mi primer refugio. Dormía en un colchón inflable en la sala, rodeado del ruido constante de la ciudad que nunca duerme. Luis fue un ángel. No hizo preguntas incómodas, solo me ofreció chelas, consuelo y la mitad de sus chilaquiles. Pero no podía abusar de su hospitalidad. A los pocos días, con el corazón encogido y la vergüenza a flor de piel, me atreví a llamar a Elena, mi exnovia. Habíamos terminado hacía un par de años, en buenos términos, pero aún así me sentía como un pedigüeño. Para mi sorpresa, Elena se portó increíble. Mateo, qué horrible lo que te pasó, me dijo con genuina compasión. Mira, yo estoy rentando un depa con un cuarto extra que uso de estudio. Quédate ahí el tiempo que necesites, en lo que te acomodas. No es molestia, de verdad. Su generosidad me conmovió hasta las lágrimas. Por primera vez en días, sentí que no todo estaba perdido, que aún había gente buena en el mundo. El cuarto de Elena era pequeño, pero limpio y silencioso, un oasis de paz en medio de mi tormenta personal. Mientras tanto, la noticia de mi expulsión había corrido como pólvora en el círculo familiar. Sofía, mi prima, hija de mi tío Arturo, el hermano menor y más sensato de mi padre, me llamó para ponerme al tanto y ofrecerme su apoyo. Neta que mi tía Isabel se pasó de lanza, primo, me dijo indignada. Mi papá está que no se la acaba con ella y con mi tío Ricardo por permitirlo. Dice que va a hablar muy seriamente con ellos. Y tío Arturo cumplió. Unos días después, me llamó. Mateo, sobrino, qué barbaridad lo que te hicieron estos, empezó, y por el tono de su voz supe que estaba furioso. Me contó que había ido a casa de mis padres a encararlos. Mi madre, según sus palabras, se había puesto como una hidra, llamándolo metiche y acusándolo de defender a un vividor. Mi padre, como siempre, se había limitado a bajar la cabeza. No hay peor ciego que el que no quiere ver, concluyó mi tío con tristeza. Pero no todo eran malas noticias. Mira, Mateo, continuó, sé que eres un chingón para eso de las computadoras. Un compadre mío tiene una ferretería grande y quiere modernizar todo su sistema de inventario y ventas en línea. Me preguntó si conocía a alguien. Le hablé de ti, ¿te interesa echarle un ojo? Te adelanto que paga bien. La oferta de mi tío fue como un tanque de oxígeno. Por supuesto que me interesaba. Además, me ofreció un pequeño préstamo para que pudiera rentar un cuarto propio y no depender de Elena. Aunque me costó aceptarlo por orgullo, sabía que lo necesitaba. No es un regalo, sobrino, me dijo tío Arturo con firmeza. Es una inversión en tu talento. Me lo pagas cuando puedas. Me sumergí en el proyecto de la ferretería con todas mis fuerzas. Era complejo, demandante, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía útil, valorado. Las noches en vela, los litros de café y el estrés valieron la pena. El sistema quedó impecable y el dueño de la ferretería, don Roque, quedó tan contento que me dio un bono generoso y me recomendó con otros comerciantes. Mi portafolio empezó a crecer, y con él, una tímida confianza en mí mismo. Un par de meses después, mientras revisaba mi perfil de LinkedIn, vi un mensaje de una reclutadora de una empresa de software en Monterrey. Había visto mi trabajo para la ferretería de don Roque. Querían entrevistarme para un puesto de desarrollador senior, con un sueldo que me pareció casi irreal. Hice las entrevistas, una tras otra, cada vez con más seguridad. Y entonces, llegó la llamada, Mateo, felicidades. El puesto es tuyo. Casi me caigo de la silla. Monterrey. Un nuevo trabajo. Una nueva vida. Era mi oportunidad de oro. Monterrey me recibió con su característico calor y el imponente cerro de la Silla vigilando la ciudad. Con el adelanto de mi primer sueldo y el pequeño préstamo de mi tío Arturo, encontré un departamentito sencillo pero decente en la colonia Obispado. No era lujoso, ni de lejos, pero era mío. El silencio, la privacidad, la capacidad de decidir qué cenar sin que nadie me juzgara, eran lujos que había olvidado. Colgué un pequeño calendario en la pared y marqué el día de mi llegada como el inicio de mi nueva era. En la oficina, me asignaron a un equipo de desarrollo ágil.
Ahí conocí a David, un regio de pura cepa, programador como yo, unos años mayor y con una sabiduría callejera que contrastaba con su aspecto de nerd. Nos hicimos cuates casi de inmediato. David también había tenido sus encontronazos con una familia, digamos, complicada, y sus consejos sobre cómo poner límites y priorizar la salud mental me cayeron como anillo al dedo. A la familia se le quiere, Mateo, me dijo un día mientras comíamos unos tacos de carne asada, pero de lejitos, a veces es mejor. Sobre todo cuando son medio tóxicos. Mi primer gran proyecto en la nueva chamba fue una verdadera prueba de fuego. Nos pidieron desarrollar un módulo crítico para un cliente gringo muy importante, con un plazo de entrega que parecía una broma de mal gusto. El jefe del proyecto era un tipo exigente, de esos que no perdonan un error. Hubo noches en las que apenas dormí 3 horas, alimentándome de café y galletas de animalitos. Pero la presión, en lugar de aplastarme, me impulsó. Me di cuenta de que tenía la capacidad, la experiencia y, sobre todo, las ganas de demostrarme a mí mismo de lo que era capaz. Cuando finalmente entregamos el proyecto, un día antes de la fecha límite y funcionando a la perfección, el cliente nos felicitó y el jefe, por primera vez, me sonrió y me dio una palmada en la espalda. Buen trabajo, Ramírez, dijo. Esa simple frase, ese reconocimiento escueto, significó más para mí que cualquier aumento. Incluso nos dieron un bono extra por el desempeño. La autovalía, esa plantita que mi familia había pisoteado tantas veces, comenzaba a echar raíces fuertes. Un sábado por la mañana, mientras desayunaba unos huevos con machaca, sonó mi celular. Número desconocido. Contesté con cautela. Mateo. Habla tu madre. La voz de Isabel, después de casi 3 meses de silencio absoluto, me erizó la piel. No preguntó cómo estaba, si había comido, si tenía trabajo. No. Su tono era el de siempre, entre quejumbroso y demandante. Oye, hijito, es que el internet que dejaste aquí en la casa no está funcionando bien. No puedo ver mis novelas en la tablet, ¿qué le hiciste? Me quedé mudo un instante. ¿El internet que yo dejé? Yo no había dejado nada, salvo un módem perfectamente configurado. Seguramente ella o mi padre habían movido algo, desconectado algún cable, tecleado mal la contraseña 1000 veces. Una oleada de la vieja frustración intentó subirme por el esófago, pero la contuve. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, le respondí, mamá, yo no estoy allá para revisarlo. Seguramente es algo sencillo. Busca en Google algún tutorial o llama a un técnico de la compañía. Yo ya no puedo ayudarte con eso. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. Pude casi escuchar su indignación. Pero tú siempre arreglabas estas cosas, balbuceó. Sí, mamá, contesté. Pero ya no. Ahora tienen que aprender ustedes. Y antes de que pudiera replicar, colgué. Me temblaban un poco las manos, pero una extraña sensación de poder, de haber recuperado un pedacito de mi territorio, me recorrió el cuerpo. Fue entonces, con la llamada de mi madre aún resonando en mis oídos, que un recuerdo clave me golpeó con la fuerza de un tren. Hacía un par de años, mi padre, harto de las filas en el banco y de no entenderle a los cajeros automáticos, me había suplicado que le ayudara a modernizar sus finanzas y las de mi madre. Yo, el bueno para nada para otras cosas, era el genio tecnológico para esto. Les abrí sus cuentas de banca en línea, les instalé las aplicaciones en sus teléfonos. Les configuré las transferencias automáticas para los pagos de servicios e incluso les organicé un sistema rudimentario para llevar el control de los ingresos del pequeño negocio informal de refacciones que mi padre tenía y del cual, sospechaba, mi madre también sacaba su guardadito sin que él supiera mucho. Como medida de seguridad, y para que yo pudiera resolverles cualquier problema, mi correo electrónico y mi número de celular habían quedado registrados como contactos de recuperación y mi perfil. Como administrador secundario con acceso total a todas sus cuentas conjuntas e individuales. Nunca había usado ese acceso para nada personal, solo para apagar los incendios que ellos mismos provocaban por su desconocimiento o descuido. Y ese acceso, me di cuenta con un escalofrío, seguía ahí, latente, esperando.
Pasó un mes desde la llamada de mi madre por el internet. Un mes de relativa paz, de enfocarme en mi trabajo, en explorar Monterrey con David, en empezar a sentir que, por fin, estaba construyendo algo propio, algo sólido. La herida de la humillación familiar seguía ahí, claro, como una cicatriz que a veces dolía con el cambio de clima, pero ya no sangraba. Creí ingenuamente que, tras mi negativa a ayudarles con una nimiedad como el internet, habían captado el mensaje. Qué equivocado estaba. Una tarde de viernes, mientras salía de la oficina pensando en las cervezas que me tomaría con David para celebrar el fin de semana, mi celular empezó a vibrar como loco. Miré la pantalla, papá. Dejé que sonara. No estaba de humor para sus lamentos o para los encargos de mi madre. Pero la insistencia fue alarmante. 5 llamadas perdidas en menos de 10 minutos. Luego, empezaron los mensajes de texto, cada uno más urgente que el anterior. Mateo, contesta por favor, es una emergencia. Tu madre está muy mal, tienes que llamar. Y el que finalmente me heló la sangre, Mateo, el banco congeló todas nuestras cuentas y tarjetas, no podemos sacar ni un peso, ni pagar nada. El señor Gutiérrez vino hoy y nos amenazó con embargarnos si no le pagamos mañana mismo lo del préstamo, tu madre está histérica, ¿qué diablos hiciste? Releí el mensaje varias veces. ¿Qué había hecho yo? Nada. Pero entonces, el recuerdo de mi acceso como administrador secundario de sus cuentas volvió con una claridad meridiana. Congelaron las cuentas. El señor Gutiérrez. Un préstamo. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de forma siniestra. El negocito de mi padre. Las ayudas que a veces le daba a Javier para sus inversiones. Seguramente se habían metido en un problema de dinero más grande de lo que yo imaginaba, uno del cual yo, indirectamente y sin saberlo, había sido su red de seguridad al mantener sus finanzas digitales a flote. Y ahora, sin mí para resetear contraseñas olvidadas, evitar bloqueos por intentos fallidos o hacer transferencias urgentes, el castillo de naipes se había venido abajo. Imaginé la escena en la pequeña sala de la casa, mi madre, con los ojos hinchados de tanto llorar y gritar, culpando a todo el mundo menos a sí misma. Mi padre, pálido y sudoroso, intentando inútilmente acceder a la banca en línea, tecleando una y otra vez la contraseña incorrecta. El fantasma del señor Gutiérrez, ese cobrador que por el tono del mensaje de mi padre debía ser de los que no se andan con rodeos, rondando la puerta. Y la cereza del pastel, la culpa, como siempre, recayendo sobre mí. ¿Qué hiciste? Una rabia fría, profunda y extrañamente satisfactoria me invadió. Ellos, que me habían llamado parásito, que me habían echado como a un perro sarnoso, ahora estaban, literalmente, paralizados sin mi inútil ayuda. El poder, por primera vez en mi vida, estaba de mi lado. Tomé mi celular. Mis dedos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una emoción cruda, casi salvaje. Tecleé la respuesta más corta y devastadora que se me ocurrió. 3 palabras que resumían años de desprecio y humillación. Pregúntale al parásito. Envié el mensaje. Sin emojis. Sin explicaciones. Sin un ápice de compasión. Luego apagué el celular. Necesitaba respirar. Necesitaba pensar. Pero una parte de mí, la parte que había sido herida tantas veces, sonreía con malicia en la oscuridad. El juego acababa de cambiar de reglas. Encendí el celular a la mañana siguiente con una mezcla de aprensión y morbosa curiosidad. Como era de esperarse, la bandeja de entrada estaba a reventar. Decenas de llamadas perdidas de mis padres, de mi tío Arturo, e incluso un par de números desconocidos que supuse serían de la tía Consuelo o algún otro pariente metiche. Los mensajes de texto eran una sinfonía de pánico, acusaciones y súplicas. Mi madre, Mateo Ramírez, te juro que si no arreglas esto ahora mismo, me vas a conocer en serio, tu padre está al borde de un colapso por tu culpa, irresponsable. Javier, mira, pendejo, más te vale que soluciones el cagadero que hiciste con las cuentas de mis jefes, o te juro que voy a Monterrey y te rompo la madre. No sabes con quién te metes.
Brenda, desde su pedestal de superioridad, había posteado una indirecta en Instagram con una foto suya bebiendo champagne. Hay gente que simplemente no agradece las oportunidades y solo sabe causar problemas a su familia. Almohadilla vividores, almohadilla malagradecidos, salud por los que sí trabajamos. Patética. Ignoré el circo. Dejé que se cocinaran en su propio jugo. Sabía que la desesperación los haría ceder. Y no me equivoqué. A mediodía, mientras intentaba concentrarme en un informe del trabajo, entró una llamada de mi padre. Esta vez, su voz no era acusatoria, sino un hilo apenas audible, teñido de una derrota que casi me dio lástima. Casi. Mijo. Mateo, por favor, contéstame, suplicó. Necesitamos el dinero. El señor Gutiérrez vino otra vez esta mañana, amenazó con traer cargadores para llevarse los muebles si no le pagamos hoy mismo una parte del adeudo. Tu madre no ha parado de llorar, dice que se va a morir de la vergüenza con los vecinos. Hizo una pausa, buscando las palabras. Dicen en el banco que tú eres el único que puede desbloquear las cuentas como administrador secundario. No sé qué hiciste, mijo, pero... Yo no hice nada, papá, lo interrumpí, con la voz más fría y controlada que pude fingir. El sistema se bloquea solo después de múltiples intentos fallidos de acceso, o si detecta actividad sospechosa. Seguramente ustedes, en su desesperación, lo provocaron. Silencio. Pero, continué, saboreando cada sílaba, podría considerar ayudarlos. Bajo ciertas condiciones. Ricardo suspiró al otro lado de la línea, un suspiro cargado de resignación. Lo que sea, Mateo. Lo que sea. Bien, dije, y empecé a dictar mis términos, como si estuviera negociando un tratado de paz después de una guerra larga y sangrienta. Primero, quiero una disculpa. Y no cualquier disculpa. Quiero que tú, mi madre e incluso Javier vengan aquí, a Monterrey, a mi departamento, y se disculpen en persona. Mirándome a los ojos. Reconociendo el daño que me hicieron cuando me echaron como a un delincuente y me llamaron parásito. Y sí, Javier también, por sus burlas y su actitud de mierda. Y quiero que Brenda esté presente, para que escuche bien. Segundo, una vez que se hayan disculpado, y solo entonces, los guiaré para que desbloqueen sus cuentas. Pero les advierto, será la última vez. Les voy a crear un manual detallado, paso a paso, con capturas de pantalla, para que aprendan a manejar su banca en línea, sus contraseñas y todo lo demás. Y quiero que ambos, tú y mi madre, tomen un curso básico de computación y banca por Internet. Hay muchos gratuitos en línea. Les mandaré los enlaces. Es hora de que se hagan responsables de sus propias cosas. Tercero, inmediatamente después de que tengan acceso, me eliminaré permanentemente como administrador secundario y como contacto de recuperación de todas sus cuentas. No quiero volver a tener nada que ver con sus finanzas. Y cuarto, y más importante, no más peticiones de ayuda tecnológica de ningún tipo durante al menos un año. Si se les descompone el Internet, si no saben cómo imprimir un documento, si el celular les pide una actualización, tendrán que resolverlo ustedes mismos o pagarle a un técnico. Ya no soy su soporte técnico gratuito y personal. Hubo un largo silencio del otro lado. Podía imaginar a mi padre, pálido, asimilando mis condiciones. Mateo, tu madre, ella no va a querer venir hasta acá solo para, y Javier, ya sabes cómo es de orgulloso. Y lo del curso, somos gente mayor, mijo, entonces, papá, lo corté, implacable, busquen un buen hacker que le solucione el problema. O mejor aún, que Javier, el genio de las finanzas, el hijo exitoso, mueva sus influencias y les arregle el asunto con el banco y con el señor Gutiérrez. Después de todo, según entiendo, gran parte de esa deuda con Gutiérrez se originó por un problemita que tuvo Javier hace tiempo y que tú tuviste que cubrirle, ¿no es así? El silencio de mi padre fue toda la confirmación que necesitaba. Ustedes me llamaron parásito, concluí. Ahora, el parásito tiene el sartén por el mango. Tienen 24 horas para decidir. Si aceptan mis condiciones, me avisan. Si no, buena suerte con el señor Gutiérrez y con sus cuentas congeladas.
Y colgué. La respuesta no tardó las 24 horas. A la mañana siguiente, mi tío Arturo me llamó. Su voz sonaba cansada, pero firme. Mateo, sobrino, acabo de hablar con tu padre. Están desesperados. Aceptan tus condiciones. Todos. Incluido Javier. Parece que la amenaza del tal Gutiérrez es muy real y los tiene con el Jesús en la boca. Hizo una pausa. Voy a acompañarlos a Monterrey. No para interceder por ellos, sino para asegurarme de que cumplan su parte y te traten con el respeto que mereces. Y para ser testigo. Agradecí a mi tío. Su presencia sería un bálsamo y una garantía. 2 días después, un sábado por la mañana, el timbre de mi departamento sonó. Contuve la respiración y miré por la mirilla. Ahí estaban, mi padre, encogido y con una expresión de profunda desolación, mi madre, Isabel, con la cara hinchada y los ojos rojos, pero con un rictus de soberbia que ni la desesperación podía borrar del todo, y Javier, mi hermano triunfador, que parecía un globo desinflado, con una mueca de resentimiento y humillación que apenas podía disimular. Brenda, la flamante prometida, no estaba. Se negó en redondo, me explicaría luego mi tío. Dijo que ella no tenía por qué rebajarse a pedirle disculpas a un fracasado. Javier vino solo. Mejor así, pensé. Menos circo. Mi tío Arturo estaba a un paso detrás de ellos, con una expresión seria e impenetrable. Abrí la puerta. Adelante, dije, con una voz que sonó más segura de lo que me sentía. Entraron en silencio, observando con disimulada curiosidad mi pequeño pero ordenado departamento. Era evidente que esperaban encontrar una posilga, la guarida de un parásito. Nos sentamos en la pequeña sala. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Fue mi tío Arturo quien rompió el hielo. Bueno, Ricardo, Isabel, Javier, ya saben a qué vinieron. Mateo está esperando. Mi padre fue el primero en hablar, con la voz entrecortada. Hijo. Mateo, yo, quiero pedirte perdón. Perdón por no haberte defendido, por haber permitido que tu madre te tratara así. Fui un cobarde. Y lamento mucho haberte llamado, bueno, ya sabes. No lo merecías. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que lo veía llorar. Luego, mi madre. Se removió incómoda en el asiento. Carraspeó. Bueno, sí, quizá exageré un poco el día que te fuiste, empezó, con la mirada fija en un punto inexistente de la pared. No, mamá, la interrumpí, mirándola fijamente. No, quizá exageraste. Me humillaste. Me insultaste. Me echaste a la calle como a un animal, frente a los vecinos, frente a tu propia hermana, frente a mi hermano. Dijiste que era un ratero y un parásito. No hubo exageración, hubo crueldad. Y quiero escuchar que lo reconoces. Isabel tragó saliva. Sus ojos destellaron un segundo con la vieja furia, pero la mirada severa de mi tío Arturo pareció aplacarla. Está bien, masculló, casi inaudible. Perdóname. Dije cosas que no debí. Te traté muy mal. Lo siento. Sonó forzado, vacío, pero era lo más parecido a una disculpa sincera que jamás le había escuchado. Finalmente, Javier. Tenía la mandíbula apretada y la mirada clavada en el suelo. Sí, pues, perdón, Mateo, balbuceó. Por las burlas sí, y eso. Patético. Pero suficiente. Bien, dije, después de un largo silencio. Disculpas aceptadas. Ahora, a lo que sigue. Saqué mi laptop y la conecté a la televisión. Durante las siguientes 2 horas, con una paciencia infinita que no sabía que poseía, les expliqué paso a paso cómo acceder a su banca en línea, cómo recuperar contraseñas, cómo hacer transferencias, cómo identificar correos fraudulentos. Mi madre y mi padre me miraban como si les estuviera hablando en arameo. Javier, en cambio, seguía el proceso con un interés forzado, probablemente pensando en cómo podría usar esa información para su propio beneficio más adelante.
Les hice cambiar todas sus contraseñas frente a mí. Luego, entré a la configuración de sus cuentas y, con ellos como testigos, eliminé mi perfil como administrador secundario y mis datos como contacto de recuperación. Listo, anuncié. A partir de este momento, ustedes tienen el control total y la responsabilidad total de sus finanzas digitales. Les entregué un engargolado con el manual que había preparado, lleno de capturas de pantalla e instrucciones a prueba de tontos. Este es su nuevo mejor amigo. Léanlo. Apréndanlo. Y guárdenlo bien. Justo cuando terminaba de decir esto, el celular de mi padre sonó con un tono de llamada estridente. Contestó, y su cara se descompuso. Sí, señor Gutiérrez. Sí, entiendo. Mire, estamos tratando de resolver. ¿Hoy mismo? Pero. Colgó, temblando. Era Gutiérrez, nos informó con la voz rota. Dice que si no recibe al menos la mitad del pago hoy antes de las 6 de la tarde, mañana a primera hora viene con un actuario y cargadores a embargar la casa. Y que esta vez no habrá más prórrogas. Mi madre soltó un gemido. Javier se puso pálido. Yo los observé, impasible. La soga seguía apretando. La amenaza del señor Gutiérrez pareció sacudirles las neuronas lo suficiente como para que intentaran hacer un primer pago urgente desde mi laptop, antes de que yo los echara de mi casa. Con mi supervisión renuente, lograron hacer una transferencia por una parte del adeudo, lo justo para calmar a la fiera por unos días. Se fueron de mi departamento con el manual bajo el brazo y caras de funeral. Mi tío Arturo se quedó un momento más. Hiciste lo correcto, Mateo, me dijo, poniéndome una mano en el hombro. Pero esto apenas empieza para ellos. La soberbia y la ignorancia son malas consejeras. No se equivocaba. Las semanas siguientes fueron un rosario de calamidades financieras para mis progenitores, todo debidamente reportado por mi prima Sofía, quien se había convertido en mi corresponsal no oficial en la zona de desastre familiar. Primero, mi madre, en un arranque de yo si puedo, intentó comprar por internet unos zapatos carísimos que vio en oferta. Ingresó mal los datos de la tarjeta tantas veces que el banco se la bloqueó por actividad sospechosa. Estuvo 2 días sin poder usarla, echando pestes contra la tecnología del demonio y, por supuesto, culpándome a mí por haberle dejado todo mal configurado a propósito. Luego, mi padre, intentando pagar otro abono al señor Gutiérrez para evitar que les cayera de nuevo, se equivocó en un número de la cuenta de destino y el dinero terminó en el limbo. Le costó una semana de llamadas al banco, vueltas y corajes recuperar los fondos, mientras Gutiérrez seguía presionando con intereses moratorios. Javier, el supuesto genio financiero, resultó ser un fiasco total como asesor. Presionado por Brenda, quien no quería que su futuro esposo se contaminara con los problemas de su familia pobretona, se limitó a darles consejos absurdos por teléfono. Pues vendan las joyas de mamá, o pidan otro préstamo para pagar el primero, le sugirió una vez, con la misma ligereza con la que se pide una pizza. La idea de que él o Brenda aportaran un solo peso para ayudar era, por supuesto, impensable. Pero el verdadero golpe, la estocada final, llegó por cortesía del Servicio de Administración Tributaria, el temido SAT. Resultó que el negocito informal de refacciones automotrices que mi padre había mantenido por años, y cuyas finanzas digitales yo le había ayudado a administrar de forma más o menos ordenada sin hacer demasiadas preguntas, era una bomba de tiempo fiscal. Sin mis recordatorios constantes para guardar facturas, sin mi ayuda para hacer declaraciones improvisadas pero que al menos cumplían superficialmente, mi padre había hecho un verdadero cochinero. Intentó hacer su declaración anual él solo, basándose en sus recuerdos y en anotaciones en servilletas. El resultado, una auditoría del SAT de esas que te quitan el sueño. Se descubrió que durante años había estado omitiendo ingresos, inflando gastos y, en general, jugando al tío Lolo con el fisco. Y para empeorar las cosas, gran parte del dinero no declarado, según se enteró mi madre en medio de gritos y acusaciones, Ricardo lo había usado para tapar los hoyos financieros de Javier.
Una inversión fraudulenta en la que el niño de oro había caído como un novato, deudas de tarjetas de crédito por mantener el estilo de vida que Brenda le exigía, y hasta el enganche de su flamante coche deportivo que, supuestamente, había pagado con sus ahorros. La casa de naipes se derrumbaba con estrépito. La tía Consuelo, por supuesto, no perdió la oportunidad de echar más leña al fuego. Te lo dije, Isabel, le decía a mi madre con fingida compasión, ese Mateo les echó la sal antes de irse. Es un mal hijo, un mal agradecido. Por eso les está yendo como en feria. Doña Remedios, la vecina, ya se encargaba de difundir por todo el edificio y el mercado cercano la noticia de la auditoría, el posible embargo y la mala racha de los Ramírez. Pobrecitos, decía con cara de circunstancia, con ese hijo vago que le salió y ahora hasta perseguidos por Hacienda, ¡qué vergüenza! Javier, al enterarse de la magnitud del problema fiscal y de que su propio nombre empezaba a sonar en las investigaciones por los dineros que su padre le había prestado, hizo lo que mejor sabía hacer, lavarse las manos. Lo siento mucho, papás, les dijo por teléfono desde algún restaurante de moda con Brenda, pero yo estoy muy ocupado con los preparativos de la boda y con un proyecto importantísimo en la oficina. No puedo arriesgar mi carrera por sus errores. Vendan la casa si es necesario, o pídanle ayuda a Mateo, el que ahora es tan exitoso. Y colgó, dejando a mis padres solos, con el agua hasta el cuello y sin un salvavidas a la vista. El niño de oro había resultado ser de latón. El desastre financiero y fiscal se convirtió en el nuevo pan de cada día en la casa de mis padres. Ricardo envejeció 10 años en 2 meses. Su negocito de refacciones tuvo que cerrar y las multas del SAT amenazaban con dejarlos en la calle literalmente. Isabel, por su parte, vivía en un estado de crisis nerviosa permanente, alternando entre ataques de llanto, furia contra Ricardo por haberlos llevado a la ruina, y una extraña nostalgia por los tiempos en que Mateíto arreglaba todo con sus maquinitas. Según me contaba Sofía, mi madre había empezado a reconocer, a regañadientes y solo en conversaciones con mi tía Consuelo o con alguna vecina despistada, que tal vez yo no era tan inútil como pensaba. Es que Mateo tenía un don para estas cosas de las cuentas y los pagos, le había dicho a la tía Consuelo, quien cegaramente asentía con la cabeza mientras pensaba te lo dije, pero al revés. Pero esa incipiente y distorsionada toma de conciencia no se traducía en una verdadera introspección, mucho menos en una disculpa genuina hacia mí. En su narrativa, yo seguía siendo el hijo ingrato que los había abandonado en su peor momento. Un domingo por la tarde, el teléfono sonó. Era mi madre. Su voz, por primera vez en mucho tiempo, no era agresiva ni demandante, sino lastimera, casi infantil. Hijito. Mateo, comenzó, y el diminutivo me sonó tan falso como un billete de 3 pesos. Estamos desesperados, mijo. Lo del SAT es muy grave, nos quieren embargar la casa. Tu padre no duerme, no come, siento que se me va a enfermar de verdad. Javier. Javier ni sus luces, dice que no es su problema. Hizo una pausa dramática. Solo tú puedes ayudarnos, hijito. Tú que eres tan inteligente para estas cosas. Somos tus padres, Mateo. No nos puedes dejar así. Escuché su perorata con una calma que me sorprendió. La antigua urgencia de complacerla, el miedo a su desaprobación, se habían desvanecido, reemplazados por una especie de fatiga emocional. Ya no había rabia, solo un cansancio profundo. Mamá, le respondí con voz tranquila pero firme, lamento mucho que estén pasando por esta situación. De verdad que lo lamento. Pero mi capacidad de ayuda, y mis ganas, se terminaron el día que me llamaste parásito y me echaste de tu casa con mis cosas en bolsas de basura. Pero, hijo, la sangre llama, la sangre también se cansa de ser pisoteada, mamá. Les di las herramientas cuando vinieron a Monterrey. Les di un manual. Les dije que aprendieran. El hecho de que no lo hayan hecho no es mi responsabilidad. Lo que necesitan ahora no es un hijo que les resuelva mágicamente los problemas que ustedes mismos crearon o permitieron, sino un buen abogado fiscalista y un contador que ponga orden en su desastre. Y sobre todo, necesitan asumir las consecuencias de sus decisiones. Pero ¿y el dinero para pagarles a esos? Gimoteó.
No lo sé, mamá. Vendan algo. Pídanle a Javier, el exitoso. O aprendan a vivir con menos. Yo ya no puedo, ni quiero, ser su red de seguridad financiera ni emocional. Hice una pausa, y añadí, casi como un gesto de piedad final, conozco a un buen fiscalista en la Ciudad de México, un compañero de la universidad. Es caro, pero es de los mejores. Si quieren, les paso su contacto. Pero hasta ahí llega mi ayuda. Yo no voy a hablar con él por ustedes, ni voy a pagar sus honorarios. Hubo un largo silencio. Eres un mal hijo, Mateo, susurró finalmente, con veneno en la voz. Un malagradecido. Quizá, respondí. Pero soy un mal hijo que por fin está en paz. Adiós, mamá. Y colgué. Esa noche, mientras cenaba una ensalada en mi pequeño balcón en Monterrey, viendo las luces de la ciudad extenderse bajo el cerro de la Silla, me sentí extrañamente ligero. La culpa, esa vieja compañera, por fin había empezado a soltarme. La libertad, me di cuenta, tenía un precio. Y en este caso, quienes lo estaban pagando, con intereses, eran ellos. Mi desempeño en la empresa de Monterrey no pasó desapercibido. A los 8 meses de haber llegado, mi jefe directo me llamó a su oficina. Pensé que me iba a asignar otro proyecto bomba, pero la sorpresa fue mayúscula. La compañía estaba expandiéndose y abrirían una nueva sede en Guadalajara, enfocada en el desarrollo de inteligencia artificial, un área que siempre me había apasionado. Me ofrecían la gerencia de uno de los equipos de desarrollo, un aumento considerable de sueldo y, por supuesto, el traslado con todos los gastos pagados. Sabemos que es un gran salto, Ramírez, me dijo mi jefe, pero creemos que tienes la capacidad y el liderazgo para este nuevo reto. Guadalajara es una ciudad increíble, el Silicon Valley mexicano, le dicen. Piénsalo. No tuve que pensarlo mucho. Monterrey me había tratado bien, me había dado la oportunidad de reconstruirme, pero Guadalajara representaba un nuevo comienzo en toda la extensión de la palabra. Un nuevo puesto, una nueva ciudad, nuevos aires. Y, sobre todo, más distancia física y emocional de mi pasado familiar. Acepté la oferta casi de inmediato. David fue el primero en saberlo. ¡Qué chingón, Mateo!, me dijo con entusiasmo genuino. Te lo mereces, cabrón. Guadalajara te va a encantar. Y no te preocupes, ya nos echaremos unas escapadas para seguir con la tradición de los tacos. Su amistad era uno de los tesoros que me llevaba de Monterrey. Antes de mudarme, decidí cerrar ese capítulo familiar de la forma más formal y aséptica posible. Redacté un correo electrónico corto y conciso, dirigido a mis padres y a Javier. Estimados padres y hermano. Les escribo para informarles que, por motivos profesionales, he sido transferido y me mudaré a la ciudad de Guadalajara a partir del próximo mes. Esta nueva oportunidad representa un paso importante en mi carrera. Aprovecho para reiterar que, como se acordó previamente, cualquier lazo de dependencia tecnológica o administrativa de mi parte hacia ustedes ha sido completamente disuelto. Les sugiero enfáticamente que continúen desarrollando sus propias habilidades para manejar sus asuntos digitales y financieros. Les deseo lo mejor en sus respectivos caminos. Atentamente, Mateo Ramírez. Lo envié sin esperar respuesta. Y, como era previsible, no la hubo. Ni un que te vaya bien, ni un cuídate. Nada. El silencio, que antes me hubiera dolido, ahora me resultaba indiferente, casi liberador. Guadalajara me recibió con los brazos abiertos y un clima mucho más amable que el de Monterrey. Encontré un departamento moderno y luminoso en la zona de Chapultepec, con un pequeño balcón donde podía leer y tomar mi café por las mañanas. El nuevo trabajo era desafiante, absorbente, pero increíblemente gratificante. El equipo que me asignaron era joven, talentoso y lleno de energía. Por primera vez, sentía que no solo era bueno en lo que hacía, sino que también podía inspirar y guiar a otros. Pasaron los meses. Mi vida en Guadalajara tomó un ritmo agradable. Hice nuevos amigos, empecé a explorar los alrededores de la ciudad los fines de semana, descubrí el sabor del tejuino y la torta ahogada.
Incluso comencé a salir con una chica increíble que conocí en un meetup de programadores, una arquitecta tapatía inteligente y divertida llamada Laura. La paz que había encontrado era real, tangible. Un día, mientras tomaba un café con Laura, recibí un mensaje de mi prima Sofía. Hacía tiempo que no hablábamos. Primo, ¿cómo estás? Espero que todo bien por Guadalajara. Oye, no quisiera ser portadora de malas noticias, pero creo que debes saberlo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasó, Sophie? Le respondí de inmediato. Pues la cosa con mis tíos se puso color de hormiga, primo. La auditoría del SAT fue un desastre total. Les fincaron un crédito fiscal impagable. Y para colmo, el tal señor Gutiérrez, el del préstamo de mi tío Ricardo, finalmente ejecutó el embargo. Ayer sacaron todos los muebles de la casa. Mis tíos están viviendo prácticamente con lo puesto, en un cuartito que les prestó una comadre de mi tía Isabel. Javier y Brenda, después de su boda de ensueño, se fueron de luna de miel a Europa y parece que ni se han enterado, o no les importa. Mi tía Isabel está hundida en la depresión, y mi tío Ricardo, pues apenas si habla. Es muy triste, primo. Leí el mensaje de Sofía con una extraña mezcla de sensaciones. Había una parte de mí, pequeña y oscura, que sentía una especie de justicia poética. Pero la emoción predominante era una tristeza profunda, no por ellos específicamente, sino por el desperdicio, por la forma en que las malas decisiones y el orgullo pueden destruir una familia. El parásito, mientras tanto, estaba a cientos de kilómetros de distancia, tomando un café con una mujer maravillosa, en una ciudad que le había abierto las puertas a un futuro prometedor. La ironía era casi palpable. La vida en Guadalajara continuó su curso ascendente. Mi relación con Laura se consolidaba día con día, era una compañera inteligente, divertida y, sobre todo, emocionalmente sana, algo que yo valoraba como oro molido después de mi historia familiar. En el trabajo, mi equipo había logrado sacar adelante 2 proyectos importantes y mi nombre empezaba a sonar en los pasillos de la empresa como el de alguien con futuro. Había encontrado un equilibrio, una paz que nunca creí posible. Había construido, ladrillo a ladrillo, una fortaleza contra las sombras de mi pasado. Una noche, mientras preparaba la cena con Laura, ella picaba verduras y yo intentaba no quemar el salmón, mi celular sonó. Era un número desconocido, pero con la de la Ciudad de México. Por un instante dudé en contestar. Una extraña premonición me recorrió el cuerpo. Bueno, dije con cautela. Mateo Ramírez. Habla tu tío Arturo, hijo. La voz de mi tío sonaba extraña, quebrada, cargada de una urgencia que me heló la sangre. Laura notó mi cambio de expresión y dejó de picar las verduras, observándome con preocupación. Tío, ¿qué pasa? ¿Estás bien?, pregunté, mientras mi mente empezaba a imaginar los peores escenarios. No, Mateo, no muy bien, respondió, y pude escuchar un sollozo ahogado al otro lado de la línea. Es tu padre, Mateo. Mi estómago se encogió. Le dio un infarto. Masivo. Está en terapia intensiva, en el Hospital General. Muy grave. Los médicos dicen que hay pocas esperanzas. Me recargué contra la pared de la cocina, sintiendo que las piernas me flaqueaban. Laura se acercó y me tomó la mano. Pero, ¿cómo, cuándo? Atiné a preguntar, aunque las palabras se me atoraban en la garganta. Hace unas horas. El estrés del embargo, lo del SAT, la vergüenza de haber perdido la casa, fue demasiado para él, Mateo. Tu madre está aquí conmigo, en el hospital. Está destrozada, deshecha. No tiene a dónde ir si Ricardo no la libra. El cuartito donde estaban viviendo era temporal, ya se les acabó el plazo. Y Javier, la voz de mi tío se cargó de un amargo resentimiento, Javier no ha venido al hospital. Le llamamos varias veces. Dijo que estaba muy ocupado con un proyecto importantísimo de su trabajo. Ni siquiera preguntó por su padre. Brenda menos. Están en otro mundo esos dos. Un silencio denso se instaló en la línea, roto solo por la respiración agitada de mi tío. Él no me estaba pidiendo nada explícitamente.
No me dijo ven, no me dijo ayuda. Pero la urgencia, la desesperación en su voz, eran un grito silencioso. Miré a Laura, que me apretaba la mano con fuerza, sus ojos llenos de una compasión que me reconfortaba y al mismo tiempo me hacía sentir más vulnerable. Miré alrededor de mi pequeño y acogedor departamento en Guadalajara, el símbolo de mi nueva vida, de la paz que tanto me había costado construir. La imagen de mi padre, encogido y derrotado la última vez que lo vi, se superpuso con la de mi madre, rota y sola en la sala de espera de un hospital público. El hombre que había permitido mi humillación, la mujer que me había llamado parásito. Mi tío carraspeó al otro lado. Bueno, Mateo, solo quería que lo supieras. Eres su hijo, después de todo. Colgó. El eco de sus palabras, eres su hijo, rebotaba en las paredes de mi mente como una pelota de ping-pong. Había luchado tanto por mi libertad, por sanar las heridas, por cortar los lazos tóxicos, debía volver a ese infierno, aunque fuera por un padre moribundo y una madre que, quizá, al fin estaba experimentando el verdadero significado de la palabra desamparo, o era este el corte final, la prueba definitiva de que mi nueva vida, mi nueva identidad, era más fuerte que la sangre que, para bien o para mal, aún nos unía. El teléfono, con la pantalla oscura, todavía pesaba en mi mano. Laura me miraba, esperando. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no tenía la respuesta. La decisión flotaba en el aire, pesada, incierta, como el destino mismo.